De sobra es conocida la desigualdad legal que sufren los hombres en España. Penas mayores por el mismo delito, menos ayudas sociales, perspectiva de género. Pero si hay un colectivo masculino especialmente discriminado, es el de los padres. ¿Quieres saber cuáles son las principales desigualdades a las que se enfrentan? Soy experto en igualdad y te lo explico. Y vamos a empezar hablando del suplemento para las pensiones por el cuidado de los hijos. Esto fue una medida impulsada por el gobierno de Rajoy en 2016, cuya finalidad era compensar económicamente a las mujeres cuya pensión se había visto reducida debido a que habían sacrificado su vida laboral por dedicarse al cuidado de sus hijos. Las mujeres que hoy accedan a su jubilación cuentan con un complemento de maternidad. Cuantos más hijos hayan tenido, mayor será ese complemento. Es una medida de justicia, porque empezamos así a romper la brecha de desigualdad que también existe en las pensiones. Pero la cuestión es, ¿por qué limitarlo a mujeres? ¿No se supone que también hay que promover que los hombres participen de los cuidados? ¿Por qué el hombre que se ha dedicado a sus hijos no debería acceder al mismo complemento? Esto mismo se preguntó un hombre que debido a su discapacidad había dejado su trabajo y se dedicaba a criar a sus hijos. Cuando vio que el Estado lo compensaba por su discapacidad, pero no le otorgaba el complemento por los cuidados, fue a reclamar a la justicia, y tras una larga batalla judicial, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón. Y leo textualmente: la normativa nacional, la de España, constituye una discriminación directa por razón de hijo, y por lo tanto está prohibida por la directiva, la comunitaria de la Unión Europea. Desde que entró en vigor esta resolución del Tribunal Europeo, padres y madres podemos acceder en igualdad al complemento. Esto sería lo que diría si no fuera porque el gobierno de Sánchez, a través de un decreto ley, modificó la norma para que los hombres solo pudieran acceder si cumplían toda una serie de requisitos. Y ojo, porque esto demuestra que la ideología actual no solamente se basa en llevar a cabo medidas que beneficien a las mujeres sin tener en cuenta a los hombres, sino que incluso se llevan a cabo medidas con el único propósito de perjudicarlos. En resumidas cuentas, para que una mujer consiga el complemento por cuidado de los hijos, lo que tiene que hacer es nada, se le da automáticamente. Y para que un hombre consiga el complemento necesita solicitarlo, tener una pensión de jubilación menor que la que cobra su pareja, haber trabajado antes de tener a los hijos y demostrar que cuidar de tus hijos ha afectado a tu vida laboral cotizando un 15% menos que los meses anteriores a tenerlos. Y aunque cumplas todos estos requisitos, aunque hayas abandonado tu trabajo por tus hijos mientras que tu mujer trabajaba fuera y ella, debido a eso, tenga una pensión mayor que la tuya, incluso así, si tu mujer solicita ser quien reciba el complemento, te lo quitan a ti y se lo dan a ella. Pero bueno, esta discriminación solo es de carácter monetario. Lo peor son aquellas leyes que directamente te impiden ver a tus hijos, como por ejemplo es el caso del artículo 94 del Código Civil. Este artículo establece que se suspenderá el régimen de visitas al progenitor que esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la moral, la sexual o la libertad del otro cónyuge o de los hijos. En otras palabras, que bastará con una denuncia para que dejes de ver a tus hijos y estarás sin verlo hasta que se produzca la sentencia, lo cual, teniendo en cuenta la velocidad de la justicia española, se puede postergar durante años. ¡Ey, pero un momento! Esta ley no especifica entre sexos, así que también el padre podría denunciar a la madre. Ah, pero ahí está la trampa. Lo que se retira es el régimen de visitas, pero no la custodia. Así que si la custodia la tiene la madre o es compartida, esta ley no puede afectarle. ¿Y quiénes acaparan el 96% de los regímenes de visitas? Pues los hombres. Así, haciendo una ley que afecte únicamente a los regímenes de visitas, puedes discriminar a los hombres sin que nadie te pueda denunciar ante la Unión Europea por discriminación sexista. Es un plan perfecto, sin fisuras. Y sé lo que algunos estaréis pensando, que entonces lo que hay que hacer es pedir la custodia compartida. Pero es que está todo pensado. Hay otra ley, la 92.7, que especifica que no puede haber custodia compartida si uno de los cónyuges está incurso en una denuncia del tipo que ya he mencionado. Así que, al no poder haber custodia compartida, se la tendrán que dar en exclusiva a uno de los progenitores. ¿Y a quién creéis que se la van a dar? ¿Al padre o a la madre? Lo que provocan estas leyes es que la posibilidad del hombre de poder ver a sus hijos dependa de la buena voluntad de la madre, a la cual, repito, le basta con una denuncia para separarlo de sus hijos. Ojo, no con una condena, una denuncia es suficiente, lo cual denota lo poco que se valora la presunción de inocencia en el caso de los hombres. Y esto no es algo nuevo. Ya en 2010, Rubalcaba, cuando se aprobó el artículo 92.7, indicó que su intención era anteponer la protección de los niños a la presunción de inocencia. ¿Y por qué lo hacemos? Que esto, si ya termino, pues lo hacemos para proteger al niño, a los niños, eso es fundamentalmente, para proteger a la infancia. Pensamos que los niños van a estar mejor, no con la persona
presuntamente maltratadora, aunque este es un tema que hay que dirimir en lo penal, sino con la que presuntamente ha sido maltratada. Pensamos que esa es la decisión razonable y, por tanto, lo que hacemos es esa decisión, que es cautelar, repito, la hacemos obligatoria. Pero si todo esto lo hacen para anteponer el bienestar de los niños, ¿por qué solamente cortan de forma automática los regímenes de visitas? ¿Por qué no las custodias? ¿Es que en el caso de que sea la mujer la denunciada, ella no puede ser un peligro para el menor? No es eso lo que nos dicen los informes del Ministerio del Interior, que señalan, en una carta leída en sede parlamentaria, que más de la mitad de los filicidios son cometidos por las madres. Todo lo que estoy comentando de momento es lo que va de acuerdo a la ley. Es decir, ni siquiera estoy entrando en casos en los que la mujer, por su propia decisión y en contra de la justicia, se niega a entregarle a los hijos al padre, lo cual, debido al pasotismo que muestran jueces y policías ante estos casos, se pueden postergar durante años. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de Javier Avellaneda, que pese a que se le ha dado la razón, incluso ante el Tribunal Supremo, lleva 7 años sin poder ver a sus hijos. Por cierto, aquí os dejo la entrevista que le hice en mi canal. Pero bueno, vamos a suponer que te toca un buen juez, que lleva las cosas diligentemente y que logra que vuelvas a estar con tus hijos en apenas unos 6 meses. ¿Qué pasa si cuando te reencuentras con ellos resulta que no quieren verte porque durante todo ese tiempo tu expareja los ha estado poniendo en tu contra? Esto es lo que se conoce como alienación parental, y la solución que te da la justicia en España es decir que no existe. A partir de la nueva ley de la infancia, la conocida como Ley Rhodes, se establece que el síndrome de alienación parental y similares, que presumen interferencia paterna o manipulación adulta, carecen de aval científico y que por lo tanto no hay que tomarlos en consideración. Con esta ley se pone por fin a la validez de una etiqueta que era machista y acientífica, el síndrome de alienación parental, instalada sin ningún fundamento desde hace años en nuestro país. Este falso síndrome se ha utilizado en procedimientos y en sentencias judiciales, intentando establecer que el rechazo hacia el padre manifestado por los niños y las niñas era debido a una manipulación materna. Así es, carecen de aval científico, aunque haya unos 40.000 estudios que lo refrendan y un comunicado del propio Colegio de Psicólogos de España avalándolo. Pero no existe, porque por un lado los niños no cuentan mentiras, y sería muy difícil convencerles de que han pasado por algo que no haya ocurrido. Esto no son palabras mías, son palabras de una licenciada en psicología que además es ministra de Igualdad en España. Escuchen. Además, que el problema no es solo cuando se aplica de forma directa y cuando se dice, no, estamos ante un caso de síndrome de alienación parental, sino cuando en nuestra mente y en la mente de quien tiene que juzgar y que decidir cuando se dan esas situaciones, pueda ser posible pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos para ponerles en contra de los padres, como si los niños y las niñas mintieran. Yo creo que cualquiera que tengamos hijos o hijas o que nos relacionemos habitualmente con niños sabemos que es muy difícil convencer a un niño o a una niña de que cuente una historia que no se cree o que no ha vivido. Así es, el problema está en las mentes de los jueces que puedan pensar que hay mujeres que manipulan a sus hijos, aunque tengamos testimonios como el de esta chica. Yo de ese momento no tengo recuerdos porque tenía 3 años. Me imagino. Mi mamá hizo una denuncia a mi papá por abuso sexual, la iba a hacer por violación, pero como se necesitaban pruebas físicas, la hizo por abuso. ¿Contra ustedes dos? Claro, contra nosotras. Y bueno, durante ese periodo después pasaron 5 años hasta que fue el juicio y en esos 5 años mi mamá todos los días nos relataba el supuesto abuso, por así decirlo, y nosotras lo teníamos que repetir. Yo tengo recuerdos de llegar del colegio con mi hermana y ella nos sentaba en una silla y nos contaba lo que había pasado. Y si no declarábamos eso en el juicio porque nos hicieron declarar, nos decía que nos iban a pasar cosas horribles, por así decirlo. ¿Lo habéis visto? Pues eso que acabáis de ver no existe, porque hemos creado una ley que dice que esto no tiene aval científico. Si no lo veo, no es ilegal. Y alguno podría pensar que esto realmente no discrimina a los hombres, porque si no existe, tampoco existirá para las madres cuyos hijos se han puesto en su contra por los padres. Pero para eso hemos inventado el término de violencia vicaria, que es una violencia que, como indica el gobierno de España, consiste en utilizar a los hijos para hacerle daño a la madre, y solo a la madre, y dentro de esto se incluye el hablar mal de la madre en presencia de los niños. Así es, porque al parecer el padre sí puede manipular a los hijos contra la madre, el padre sí, la madre no. Por ejemplo, Enrique Stola, psiquiatra y activista feminista, recomendó en una conferencia sobre violencia vicaria en Argentina que las leyes para proteger a las madres estuvieran blindadas bajo el paraguas de las leyes de protección a la mujer, para que los padres no pudieran utilizarlas. He visto que muchos compañeros, compañeras, fundamentalmente compañeras, están pidiendo que se legisle sobre la violencia vicaria, pero no se puede hacer
o sugiero que no se haga una ley fuera solo de violencia vicaria. Este tema tiene que estar dentro de las leyes que protegen los derechos de las mujeres, como por ejemplo la 26485, porque si no, los tipos la van a utilizar para ellos. Si hacemos una ley afuera de esa, la van a usar para ellos. Visto lo visto, da la impresión de que hay un movimiento empeñado en que los hijos son de las madres y solo de las madres. Así que, estando así las cosas, ¿merece la pena tener un hijo? Pues no te lo pienses mucho, porque ni siquiera en esto cuentas con igualdad para decidir. Mientras que la mujer cuenta con un plazo de 14 semanas para renunciar a la maternidad a través del aborto, un hombre no puede renunciar a sus deberes como padre. Y sí, en el caso de la mujer es su cuerpo y legalmente se ha decidido que ella tiene derecho a acabar con esa vida si así lo desea. Pero, ¿por qué es legal acabar con la vida de un nonato y no es legal, siendo el padre, dejar que lo críen otros? Es más, tal y como está montado el sistema, una mujer puede renunciar a la maternidad incluso con el niño recién nacido. Así viene explicado en las leyes de las diferentes comunidades autónomas. Os dejo por aquí el ejemplo de Andalucía, y os voy a explicar el proceso a través de un caso real que ha recopilado el famoso tuitero y bloguero Bou, siguiendo una denuncia que llegó hasta el Tribunal Supremo. La mujer en cuestión le ocultó al padre el nacimiento de su hijo, y cuando parió en el hospital le dijo a los médicos que ella no podía hacerse cargo de la criatura. ¿Creéis que desde la administración interrogan a las que renuncian a la maternidad sobre quién era el padre? No, directamente les pasan un formulario muy sencillito. Este es el que se entrega en Andalucía. Como veis, solo tienen que poner sus datos personales. Ya vienen escritos hasta los motivos por los que entregan al hijo, para que ni siquiera tengan que pensarlos. Este es el diagrama de flujo que indica la actuación que se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso por parte de la administración. Podéis ver que en ningún caso se baraja la posibilidad de tratar de contactar con el padre o abrir una investigación para saber quién es. Literalmente, no somos nada. En el caso en cuestión que expone Bou, en apenas 6 días encuentran padres adoptivos para el bebé, y en 3 meses ya se había llevado a cabo la adopción. 5 meses más tarde, el padre biológico descubre el engaño e interpone una demanda para reclamar la paternidad. La justicia tarda 10 meses en concedérsela, pero la pareja adoptante interpone un recurso y la audiencia provincial determina que el niño se queda con la familia adoptiva, porque la paternidad reclamada tiene efectos declarativos, pero no prácticos. ¿Por qué? Pues porque según el Código Civil, si adoptan a tu hijo antes de que se reconozca tu paternidad, el hijo es de ellos y no tuyo. Esto deja totalmente vendido al padre, porque como hemos visto, la adopción de un recién nacido se puede hacer en apenas 3 meses, mientras que el reconocimiento de la paternidad tarda 10. Así que por mucho que reclamase ante el Supremo y aunque él no tuviera la culpa, este niño se queda con la familia adoptiva. España no es país para padres. Serlo prácticamente te convierte en un enemigo del Estado, porque impera una perspectiva de género que considera que por tu sexo eres un peligro para la familia. All of us, and men, welcomed this new movement with open arms. But when I heard what was going on in the collectives, and I heard this, the most chilling phrase to me, and I called it the planned destruction of the family, was that what was said is the new parenting, the new structure would be women and children. That would be the new movement. And men would be disenfranchised because marriage was no longer a safe place, had never been a safe place for women and children. Por tanto, mientras esta ideología, esta perspectiva de género reine, solo os puedo asegurar que las discriminaciones seguirán aumentando, porque esta gente no cree en la igualdad. La idea de que todos los individuos son iguales ante la ley y que el Estado debe de tratarles con imparcialidad, esa modernidad no nos interesa a las feministas. Si el vídeo te ha gustado, dame like, suscríbete, apúntate a mi Patreon y recuerda que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.